Venezuela vive por estos días una crisis descontrolada tras las elecciones presidenciales del domingo pasado. Aunque los resultados no están en forma desagregada mesa por mesa, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013, tras suceder al fallecido Hugo Chávez. Desde entonces, crece la tensión con la oposición, que se adjudica la victoria y denuncia fraude en medio de protestas callejeras, represión, detenciones y una fuerte presión internacional. De un lado, el gobierno de Maduro asegura que el presidente ganó con poco más del 51% frente al 44% del principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Hoy 29 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro. Pero del otro lado, la oposición se atribuye la victoria con un 67% contra el 30% de Maduro y asegura que hubo fraude. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. El otro candidato lo colocamos donde al lado. Lo cierto es que oficialmente las actas electorales de cada mesa no aparecen. La página oficial de la Comisión Nacional Electoral está caída desde hace días y desde el lunes no dejan de crecer las manifestaciones populares con represión policial, detenciones y algunas muertes, lo que motivó el repudio de numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales. Es justo, no es justo, ¿verdad? Mientras se suceden las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, las voces de diferentes líderes mundiales salieron a reclamar transparencia y que se muestren las actas de la elección. Desde Joe Biden en Estados Unidos hasta el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, desde el presidente colombiano Gustavo Petro y el mexicano Manuel López Obrador, hasta el chileno Gabriel Boric, todos han manifestado su preocupación. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Apresentadas as atas, sabe? E for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. El gobierno de Maduro, por su parte, denunció un intento de golpe de Estado. Este es el ataque más criminal, con criminales que hemos vivido. Se lo digo a toda la población de Venezuela. Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. Doy la cara, me someto a la justicia. Además, aseguró que las actas no están porque hubo un hackeo del sistema electoral y acusó a los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo de ser los responsables, por lo que la Fiscalía General abrió una investigación. Mientras Estados Unidos, con su diplomacia falsa, se movía por el mundo para instalar este escenario en Venezuela. Además, tras las críticas de sus pares de la región, Maduro echó a los embajadores de los países que no reconocieron su elección, entre ellos los de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Por su parte, el Centro Carter, que fue invitado como observador a las elecciones, emitió un comunicado donde aseguró no poder verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declaradas por el Consejo Nacional Electoral y destacó que no mostrar los resultados desglosados por mesa de votación constituye una grave violación de los principios electorales. En este contexto, la oposición divulgó los resultados de las elecciones con las actas que tienen en su poder, digitalizadas e escaneadas en una página web paralela con la que buscan mostrar su verdad: que su candidato Edmundo González ganó las elecciones con más del doble de votos que Maduro. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados.
con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. La gran pregunta es cuáles son las pruebas concretas del oficialismo para decir que ganó. Una pregunta que también cabe para la acérrima oposición, que asegura que hubo fraude, más aún si se tiene en cuenta su largo historial de no reconocer sus derrotas desde que asumió el chavismo en 1999. De hecho, esta elección trae a la memoria lo que ocurrió hace 5 años atrás, tras la segunda victoria de Maduro en unos comicios en los que la oposición se abstuvo de participar para luego autoproclamar presidente encargado al entonces diputado Juan Guaidó. Pero esta vez, la disputa parece haber llegado demasiado lejos y no se avisora una salida pacífica en el corto plazo. Bueno, allí el informe sobre la situación de Venezuela. Reiteramos, mañana la oposición encabeza una nueva marcha, será en la ciudad de Caracas. A ver, Leticia, recién varias cuestiones, ¿no?, para plantear y analizar del informe, que sobre todo, claro, el planteo es el con el que empezamos esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Todo se resuelve cuando aparezcan las actas. Exacto. Mientras no aparezcan las actas, vamos a seguir hablando del tema, sin las actas, sin los números. Exacto, Pablo. El tema sigue siendo que las actas en las cuales el gobierno de Nicolás Maduro se basa para decir que ganó, no están. De hecho, las únicas actas que están son las que presentó la oposición, que lo hizo en una página web que sostiene que ya publicó un 80% de las actas, donde Edmundo González Urrutia habría ganado en torno del 70%. Sí. Pero las actas del Consejo Nacional Electoral, como así también la del resto de los partidos, porque en realidad el presidente de mesa les da una copia a los testigos, una copia de estas actas que tan famosas ya, porque es el gran pedido, Pablo, no solo de gobiernos que han sido históricamente, digamos, enemigos, si se quiere de alguna forma, de Venezuela, sino incluso los países también más cercanos y más aliados que le dicen, está bien, no vamos a hablar de fraude, pero necesitamos que se transparente esta elección y que aparezcan las actas, ¿no? Un poco lo que dicen desde el gobierno es, bueno, fuimos hackeados por Macedonia del Norte, tenemos un plazo de 30 días, algo que además en las elecciones anteriores no sucedió nunca, ¿sí? O sea, se publicaban, se desglosaban justamente estos datos. Imagínate, Pablo, que ni siquiera se sabe cómo votaron territorialmente, digamos, ¿no? De hecho, hoy se hizo el segundo informe, el segundo boletín, que había mucha expectativa de si iban a aparecer estas actas o no, y finalmente lo que anunció el titular es nuevamente decir el porcentaje de votos que habría sacado cada candidato, y lo que no aparecen son las actas, ¿no? Así que esto sigue siendo el gran tema. En el medio un montón de situaciones, como decíamos, Estados Unidos por un lado que ya anunció que reconoce como presidente a Edmundo González Urrutia. Que no es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor, sobre todo viéndolo por ahí desde el lado de otras posibles estrategias, como se espera que suceda, posiblemente de países como México, como Brasil, como Colombia, que son gobiernos quizás con otra postura ante Venezuela o más dialoguistas con Nicolás Maduro, y en ese contexto lo que dicen, bueno, el reconocimiento de Estados Unidos puede llegar quizás a empañar un poco que se lleve adelante una negociación. Recordemos que además es un Maduro que de alguna forma venía bastante fortalecido si se lo compara con el Maduro de 5 años atrás, con el apagón petrolero, con la crisis política en la cual 50 países no lo reconocían como mandatario, Pablo. Por eso esto es relevante porque, digamos, en todo este contexto una de las grandes preguntas es qué puede llegar a pasar si los países de la región y del mundo no lo reconocen. Bueno, esto Nicolás Maduro ya lo pasó y se mantuvo en el poder, ¿no? Esto me parece que es un rasgo a destacar. Totalmente. En ese sentido me parece que sigue siendo el tema el apoyo de las Fuerzas Armadas, que los militares hasta el momento lo apoyan fuertemente a Maduro, y en parte esto ha sido lo que lo ha sostenido, ¿no? Internacionalmente también, porque internacionalmente sus aliados son Rusia, China, Irán, que salieron rápidamente a celebrar, digamos, la victoria de Maduro. Así que en este sentido me parece que es clave justamente estos apoyos por los cuales hay que ver cuál va a ser el siguiente paso de Maduro.
Bueno, hubo una reunión de urgencia esta semana en la OEA con varios discursos, con testimonios importantes. Leticia, obviamente, forma parte de esta agenda que decíamos de esta semana o primera semana después de los comicios, ¿no? Sí, Pablo, de hecho yo te decía esto, lo de la estrategia justamente de estos países. Exacto, bueno, testimonios en esta reunión de urgencia convocada por la OEA. El fraude ha sido notable. Las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en internet hace horas. Están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedíamos que se publiquen, hoy ya las tenemos. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. No seamos cómplices del fraude. Que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. Este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho. Esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela, hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encausados? Encausados por el fiscal del régimen. O Brasil aguarda a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado das eleições. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales, ni se dio lugar a una auditoría de la oposición o de las entidades independientes. Se presentaron números inverosímiles, incluso con falencias matemáticas. Se desoyó el clamor de la comunidad internacional reclamando transparencia y respeto a la voluntad popular. Uruguay estuvo entre esas voces y seguirá estando, aunque moleste al régimen. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Y mientras tanto, el gobierno de Javier Milei le agradeció a Brasil por hacerse cargo de la embajada argentina en Venezuela. Este agradecimiento se anunciaba de esta manera. Entendemos que por supuesto van a estar a resguardo y de ahí la importancia y de ahí también el agradecimiento que tenemos para con Brasil con respecto al cuidado que van a tener de nuestras responsabilidades allí o de las que eran nuestras responsabilidades allí en Venezuela. Así que claramente sí, sentimos que van a estar, estamos convencidos de que van a estar a resguardo. El agradecimiento del presidente es un agradecimiento en términos de relaciones diplomáticas y de lo que Brasil ha aportado a darnos una mano en esta compleja situación con el dictador Maduro. Bueno, allí estaba este agradecimiento, Leticia, lo decía el vocero presidencial Manuel Adorni, una situación realmente muy complicada, la de la embajada argentina allí en Venezuela, ¿no? Sí, que es seguridad sobre la embajada, las cosas que hay en la embajada, pero sobre todo sobre los 6 asilados políticos, que son 6 venezolanos que forman parte de la campaña de María Corina Machado, que justamente piden asilo en un contexto en el cual se habían llevado detenidos a varios, digamos, la campaña, varios integrantes de la campaña de María Corina Machado. Son ellos quienes permanecen en la embajada, ahora, bueno, con el apoyo de Brasil en ese contexto. Bien, bueno, a ver, en las últimas horas, a través de la red social X, quien se pronunció también sobre las elecciones en Venezuela, lo había hecho en varias oportunidades, estamos hablando de Diana Mondino, luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela, justamente allí los resultados, todos podemos confirmar sin lugar a duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Allí justamente de esta manera se pronunciaba Diana Mondino.
Sobre los resultados electorales en Venezuela, el comunicado de la Cancillería, más cauto si se lo compara justamente con lo que expresaba en las últimas horas la canciller de nuestro país. Bueno, allí entonces todo el mundo a la espera de las actas justamente que muestren los números de estos comicios. Exacto, Leticia, Pablo, por ahí pasa esta cuestión, Porque ahí justamente la canciller hace referencia a las actas que contábamos, ¿no? Que subió la oposición. Sí, claro. Pero bueno, las que se esperan que son las del Consejo Nacional Electoral, que el argumento es que hubo un hackeo, pero lo cierto es que todavía no aparecen. Sumaría dos cositas muy breves. Por un lado, el Centro Carter, que fue algo muy relevante en todo este contexto, porque el Centro Carter es una ONG observadora que ha participado de las elecciones anteriores en Venezuela, que el propio gobierno, incluso el ministro de Defensa, recibió a esta delegación de 17 observadores y habló del prestigio que tiene este centro. Este centro se fue publicando un comunicado diciendo que lo que pasó el domingo en Venezuela no fue democrático. Esto fue un golpe muy fuerte en este contexto del Centro Carter. Por supuesto, después ya del gobierno salieron a cuestionarlo, a decirle que hay infiltrados, que el informe ya estaba hecho, entre otras cuestiones, pero fue una ONG que ha participado anteriormente y que el propio gobierno hablaba de su prestigio. Y el otro punto, Pablo, contábamos antes de las movilizaciones que se esperan para mañana, que llamó la oposición, también movilizaciones muy masivas que hubo por parte del chavismo en apoyo al oficialismo, distinto a lo que pasó lunes, martes, que fueron más protestas, que hubo detenidos, que hubo muertos y demás. Después el resto de los días estuvo un poco más tranquilo. Pero que hay que ver también ahí que Nicolás Maduro ayer hizo un anuncio que tuvo mucha repercusión internacional porque habló de cárceles de máxima seguridad, refiriéndose a guarimberos, que básicamente se refieren a los manifestantes. Hace referencia a lo que conocen como guarimbas, que fueron, digamos, manifestaciones muy violentas contra el oficialismo, pero en este caso, digamos, lo que se analiza es extender el temor justamente a quienes se quieran manifestar, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, este es un dato, ver qué pasa en las protestas, porque claramente... Todo la de mañana en Caracas, Exactamente, de hecho, hasta una aplicación que se usaba para, por ejemplo, si te quedabas sin luz, sin internet, el venezolano podía hacer la queja en esta aplicación. Bueno, el gobierno ahora le sumó esta aplicación que denuncia a vecinos que vean que se pueden llegar a manifestar o que estén, digamos, en esa sintonía, bueno, en una situación que se suma de posible represión en este contexto de protestas que básicamente lo que piden es que se dé a conocer las actas, porque además actas que, lo que dicen, Pablo, es muy difícil que puedan llegar a ser manipuladas. Claro. Es decir, que por eso hay mucha expectativa de qué se puede llegar a presentar, porque es un sistema muy seguro. El hecho acá es que no han presentado lo que básicamente es el documento que valida una victoria o una derrota, en este caso en la elección de Venezuela. Bien, vamos a seguir recorriendo el mundo con estas noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Participaban de una actividad con Taylor Swift, le dio espacio a la ultraderecha para protagonizar violentas manifestaciones y ataques a mezquitas. Con la consigna "Protejamos a nuestros hijos", cargan contra musulmanes e inmigrantes. También amenazaron de muerte al primer ministro Keir Starmer. Este fin de semana anunciaron nuevas marchas. Nigeria, toque de queda en el norte del país por protestas. Tras el primer día de manifestaciones que dejaron más de 20 muertos y cientos de detenidos, los gobernadores de Kano, Jagua, Yobe, Castina, para frenar saqueos y destrucción de propiedades. La policía disparó gases lacrimógenos y agua caliente contra los jóvenes que ganaron las calles para rechazar el alto costo de vida, la subida de precios básicos, desempleo, alta inflación y suba de combustibles. Italia, marchas en Sicilia por falta de agua. Cientos de habitantes de la ciudad de Agrigento salieron a las calles por la escasez de agua debido a la sequía y la mala gestión que agrava las consecuencias del calentamiento global en la isla.